era antes de Cristo, después de Cristo. Los pueblos que vivían ahí se llamaban los Dacia. Como la marca de los carros. No, y es que la marca de los carros viene de eso. Viene de eso. Dacia. Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya a partir de este momento nos disponemos a compartir la mesa del trabajo del programa, un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Cada 8 días aquí en este programa transmitimos o compartimos una pequeña investigación que vaya siendo útil en la construcción de, o en, digámoslo, sí, la construcción de este rompecabezas que pues le llamamos la verdad. Recuerden que lo que aquí exponemos es simplemente eso, una investigación para que ustedes la corroboren, la amplíen, la complementen y de así pues todos vamos creciendo en este camino del despertar. ¿Cómo estás, Salim? Bienvenido. Hola Neil, un saludo para ti, para toda la audiencia de Descubriendo, que ya pues, nos empiezan a enviar mensajes y saludos. Hoy vamos a hablar de los misterios de Rumania. Son muchos misterios que estaremos compartiendo y nada, esperamos sus mensajes en el chat. Sean todos bienvenidos para este interesante tema. Saludamos también a Santiago Barrios, que está en producción detrás de cámaras. Saludamos también a nuestro compañero Juan Manuel, que hoy por cuestiones familiares no pudo estar con nosotros. Bueno, como dijo Salim, vamos a tocar el tema de Rumania y sus misterios. En este proceso de investigación y de búsqueda uno no se imagina encontrar tantas cosas. Hace unos meses atrás hacíamos un programa sobre los montes Busegui, que también están allí en Rumania. Pero lo que en ese momento descubríamos de la investigación que había llegado a nuestras manos, solo nos daba para tocar ese tema de Busegui. Pero en ese mismo proceso descubrimos otros misterios que guarda este país, Rumania. Un país con una tradición ancestral muy interesante, con pueblos antiquísimos y por supuesto también unos rastros que podrían ser de civilizaciones que podríamos decir, Salim, extraterrestres que pudieron haber habitado en esta región. Fíjese que en los montes Busegui, cuando hicimos la investigación, encontrábamos de cuevas subterráneas en las que se descubrieron complejos extraterrenos muy, muy llamativos. Entonces, la investigación de hoy nos lleva a complementar lo que iniciamos con los montes o el monte Busegui, de todo lo que el misterio esconde, guarda y tiene para nosotros como humanidad Rumania. Rumania es, como, bueno, la mayoría ya saben, un país europeo y está ubicado alrededor de varios países con historias y también leyendas y cosas enigmáticas. Por ejemplo, lo rodea Moldavia, está Eslovaquia por ahí cerca, Hungría, Serbia, Bulgaria, muy cerca también Macedonia del Norte, Kosovo, Eslovenia, todos estos países que de este lado del mundo no es que se sepa mucho, ¿no? De Europa del Este, que le llaman. Sí, de Europa del Este. Normalmente nosotros conocemos más de Italia, de Alemania, Francia, Reino Unido, España, Portugal. No conocemos porque, bueno, tú sí fuiste, yo todavía no tengo la oportunidad, pero normalmente las noticias, las películas, se habla de estos países, ¿no? De Europa más occidental. Y en esta parte más oriental de Europa son países como enigmáticos. Y por eso Rumania nos llamó la atención, primero con los montes Busegui y ahora con lo que se ha ido encontrando más de todos los misterios que encierra este país. Y como Europa del Este está de moda con el tema de la guerra entre Rusia Claro. y Ucrania, porque Rumania Bueno, está hablamos muy de cerca a Crimea Ucrania. también, ¿no? Hablamos de Crimea. Recordemos también que Rumania comparte costas con el
Mar Negro. Ese Mar Negro que también tiene pues costas con la península de Crimea. Así que toda esa región, amigos oyentes, pareciera, con todos estos descubrimientos que hemos hecho en nuestra investigación, poseer un número interesante de hallazgos que nos demostrarían que esta región estuvo visitada por civilizaciones extraterrestres. Nótese que eso no lo sabíamos, se lo comentaba ahorita a Salina antes de iniciar. Aquí se conocen, no sé si en toda América Latina circularán los automóviles marca Dacia, de origen rumano, de fabricación rumana. Sin embargo, cuando uno investiga, los Dacia, o la civilización Dacia, pues hace parte de los ancestros rumanos, por allá en la época también de Roma, de los romanos, los Dacia, los romanos. Un pueblo, los Dacia, que tenían un desarrollo bastante interesante en esta región de Europa del Este. Bien, una de las cosas, de las primeras cosas, y quisiera empezar con esto, porque quedó mencionado en el programa que hicimos de los Montes de Bucegui. Si ustedes no han visto este programa, pues los invitamos a que entren allí al canal, allí donde nos están viendo, y por supuesto busquen ese título, ¿no? Los Montes de Bucegui, aquí en Descubriendo. Y allí en ese programa se hablaba de alguna manera de seres altos, porque las cámaras que se encontraron en los Montes de Bucegui son impresionantemente altas, amplias. Mesas grandes también. Mesas grandes, correcto. Entonces llegamos a la conclusión en el programa, sin tener lo que hoy hemos descubierto, asegurábamos de que muy probablemente los seres que utilizaron todos estos complejos eran verdaderamente altos. Pero siendo esta región hoy una región minera, se han venido adelantando diferentes trabajos, ¿no?, de exploración minera, y es allí que en el año 1976 se hizo un descubrimiento muy interesante. Vamos a hablar justamente de ese descubrimiento de los montes allí cercanos a los montes de Bucegui. En el tema, amigos oyentes, acá tengo la parte de la investigación. Veamos. Vamos primero con... Bueno, yo lo tengo acá. Dele. Bien, lo que comenta mi compañero es, la montaña se llama Rosia Montaña, una región minera. A lo largo de los años se han desenterrado en ella varios interesantes descubrimientos, siendo el más llamativo de todos el de un esqueleto de 10 metros, 32.8 pies de estatura, hallado en 1976. Hace unos 5.000 años, los Agatsiri construyeron una galería subterránea en esta región. En febrero del 2012, un grupo de geólogos estaba excavando en busca de una veta de oro en esta misma zona. Continuaron cavando hasta que acabaron topándose con el suelo de esta galería. Pues para su gran sorpresa encontraron una piedra sepulcral que definitivamente se salía de lo común. Los geólogos tomaron una muestra de esta piedra y los resultados de laboratorio revelaron que sus componentes incluían un 55% de polvo de oro de 24 quilates, un 15% de polvo de granito y un 30% de wolframio. Además, los análisis revelaron que esta roca compuesta había sido fabricada mediante algún tipo de tecnología desconocida al día de hoy, porque este tipo de piedras, esto no existe naturalmente, con la composición que ellos la encontraron. De ahí la sorpresa. Claro, de alguna manera esta se le conoce la piedra sepulcral, sería como la tapa, ¿verdad?, que sellaba ese lugar donde más adelante se encontró ese esqueleto de 10 metros de altura. Sí, también se habla de la Galería Hiperbórea, que es conocida por ese mismo nombre, o Galería 13. El lugar en el que se realizó este asombroso descubrimiento se encuentra bajo la pequeña población de Córnea. En 1976 se llevaron a cabo también otros descubrimientos diversos en el lugar. No obstante, en nombre de la seguridad, estos descubrimientos antropológicos y arqueológicos fueron considerados demasiado poco comunes y chocantes para la época, de modo que la galería fue sellada permanentemente. La piedra del sepulcro no fue el único elemento poco común hallado en el interior de esta galería. Sobre ella los arqueólogos encontraron el esqueleto de un gigante de unos 10 metros de estatura. Al parecer, el gigante había sido enterrado allí tras su muerte, con sus piernas recogidas a su lado.
Careciendo del equipo adecuado necesario para analizar un descubrimiento como este, el esqueleto fue enviado a Moscú. Por desgracia, nada se ha sabido de los huesos de este gigante desde entonces. Es decir que Ahí está, ahí llegó. hasta llegó desde 1976, quedó la cosa en la incógnita. Claro, ahí ven, si Santi nos está colocando, porfa, los huesos que se hallaron en esta galería, como se le conoce, la Galería Hiperbórea. Entonces, fíjense, amigos oyentes, aquí hemos venido en otros programas hablando de los gigantes. Hay un registro bíblico en Génesis, en el que en Génesis 6. Génesis 6. En Génesis 6 se habla del cruce genético entre seres venidos de las estrellas y seres humanos. Y lo que dio como resultado fueron los gigantes de antaño. Así lo menciona Génesis 6. Ahora me llama la atención el nombre que le colocan, la Galería Hiperbórea. Hace ya rato hablamos aquí de la sabiduría hiperbórea. Y una de las cosas que analizamos en ese programa es que esta sabiduría se manifestó a través de los seres, según cuenta la leyenda, que la portaban más en el norte del planeta. Y estos países que están cerca, muy al Polo Norte, recibieron ese contacto, de ese conocimiento, de esa tradición. Mucha de la cultura de estos países que para nosotros son un poco desconocidos proviene de esa sabiduría ancestral hiperbórea. Claro. Entonces, ahí hay mucho legado de conocimiento, hay mucho legado de cultura ancestral, de ascendencia, de razas, de toda esta sabiduría, que si quieren saber un poco más les recomiendo ese programa que hicimos ya hace Claro, varios entonces meses. tenemos dos programas, el de Busegui y el de la sabiduría hiperbórea. Entonces llama la atención que registros en documentos como la Biblia o tradiciones sumerias, cuando se habla de los Ilú, de los seres altos, de los seres grandes, se pudo haber encontrado en Rumania, en esta región de Corea, así se llama, ¿no? Corea, Sí, Corea se llama. Córnea, creo que se llama, Córnea o Cornea. Córnea. Correcto. Entonces, se pudo haber encontrado en Cornea el hallazgo arqueológico que corrobore y que confirme precisamente que en ese pasado vivieron y habitaron en el planeta o sobre la faz de la Tierra estos seres altos. No seres originarios de la raza humana, sino, como dije hace unos minutos, del cruce genético de seres extraterrestres con la civilización humana. También me llama la atención, amigos oyentes, en este descubrimiento, cómo se puede ocultar, ¿no? Suponemos que el descubrimiento arqueológico es enviado a Rusia por, suponemos, tener la mayor capacidad científica para hacer la comprobación, pero dice que en el tránsito que se llevó, o desde donde se sacó hasta donde se pretendía llevar a Rusia, allí desapareció y no hay ningún rastro. En cuanto a esa piedra de la sepultura, se decidió analizarla mediante una nueva serie de investigaciones en el año 2012. La reliquia fue desenterrada de nuevo y las mediciones demostraron que medía 6 metros, es decir, 19 pies de ancho, 12 metros de largo y 3 metros de alto. Impresionante. Pesaba casi 1.700 toneladas y contenía en su interior unas 900 toneladas de oro puro. Para hacernos una idea, dicha cantidad de oro habría requerido más de 20 años de trabajo de minería o bateo. Entonces, se comprueba nuevamente que el oro era muy utilizado en esas civilizaciones antiquísimas. Ahora, yo hablaba de los dacia, ¿no? En la época de los romanos. De hecho, ellos los dacios se enfrentaron a los romanos y en algún momento terminaron siendo colonia romana hasta un tiempo determinado. Pero antes de ellos, tú nos decías 5.500 años, estaba la civilización Agatirsi. Agatirsi, que al parecer fue la civilización que estuvo en contacto con estos seres altos, o por lo menos se podría decir que los Agatirsi eran realmente de civilización extraterrena. Sí, además de esto que nos estás diciendo, hay muchas leyendas rumanas sobre gigantes. Dependiendo de la región de Rumania de la que proceda la leyenda, se llama de diferentes formas a los gigantes. En los alrededores de Bosiorul, por ejemplo, los gigantes son conocidos como tártaros. Se han hallado varios esqueletos de estatura enormemente alta en Skayeni, junto a los montes Busawili. En cierta ocasión, cuando unos campesinos intentaban plantar manzanos en una colina,
descubrieron por casualidad esqueletos humanoides de más de 2.40 metros de altura, Altísimo, ¿no? junto con algunos fragmentos de cerámica, así casi 3 metros de altura. Bueno, mucho más bajo que el que se descubrió, que era de 10 metros, claro. ¿no? Pero es una altura que sale de lo común. que sale de lo Claro. normal. Conocedores de las leyendas de la zona, las gentes de la región pensaron inmediatamente en los tártaros. Una de estas leyendas llega incluso a afirmar que la formación montañosa conocida como los pilares de Tainita había sido construida realmente por estos gigantes de tiempos remotos. En el pasado también se creía que los gigantes habían construido 2 grandes salas subterráneas en algún lugar bajo las montañas. La extraña formación que puede verse en los pilares de Tainita recuerda un conjunto de sillas de piedra al encontrarse a una elevada altitud y en una zona de muy difícil acceso. Las gentes del lugar creyeron que fueron los tártaros quienes construyeron estas sillas para poder tomar asiento cuando se reunían a celebrar un consejo. Bueno, hay varias leyendas, como dice la investigación, depende de la zona de Rumania. Lo interesante de esto es que además de Rumania, en esa zona, en países cercanos, también hay leyendas sobre gigantes. En algún momento quizás... O sea, era muy común esas leyendas en esa región sí, de Europa. en esa región. De los países que mencioné al principio, hay leyendas de estas similares. En algún momento también sería interesante hacer un programa sobre Siberia, porque Siberia tiene también Esconde muchos misterios. Muchos misterios, sí. Yo no me imaginaba realmente, Salín y amigos de Descubriendo, que Rumania tuviese esa riqueza histórica, esa riqueza de misterios, porque, como tú decías, ¿no? Están por allá esos países y uno como que Francia... No les presta atención. Sí, pero Rumania me ha sorprendido en esta lectura, en esta investigación, e invitamos, por supuesto, a que ustedes también se empapen de todo lo que se puede encontrar allí. Y lo que tú propones de Siberia... encontraríamos más cosas. Imagínate todo lo que está escondido en el planeta Tierra que podrían darnos a nosotros una visión distinta de nosotros como humanidad. No, y porque se ha ocultado también, nada más con el gigante Que de desapareció. 10 metros, no se dijo nada. 10 metros significa que encaja bien en aquella investigación de Busegui. También me llamó mucho la atención de Rumania, leyendo, ahorita hablaba de zonas montañosas, grandes bosques. Hablábamos de los montes Busegui, también los montes Retezat, es decir, la naturaleza es bastante inhóspita, con grandes bosques, con grandes montañas. Y hablando de bosques, Salín, hay otra situación muy interesante que habla de los montes misteriosos o los montes embrujados, como también se les conoce, de Rumania. Se habla de que hay ciertas investigaciones de apariciones de ovnis y también de fantasmas. Todo sucede en un monte, en un bosque, mejor, bastante tupido de árboles llamado Hoia Baciu. Que se dice que es el más embrujado del mundo. Sí. Está bueno como para ir a acampar un No. fin de semana. De hecho, han habido películas inspiradas en este bosque, Hoia Baciu. Este bosque, bastante tupido en árboles, amigos oyentes, tiene una historia fascinante. Se cree que el bosque, ubicado en Rumania, es un portal a otra dimensión. Cientos de personas han desaparecido en él. Se han avistado ovnis o también se escuchan muchas voces y risas de origen desconocido. En su centro hay un gran círculo donde nada crece. Ahí lo tenemos en pantalla, Santi. Una parte circular en la que no crece nada. Uno entendería que sería una especie de omnipuerto. El lugar está en Transilvania. También allí en Rumania está la famosa tradición de Drácula. De Drácula, el conde Drácula. El conde Drácula. Que es en Transilvania. En Transilvania, Sí. Rumania. El hogar de Vlad Tepes, el famoso Drácula. Si ya fuera poco, en esa carga de historia y misterio a la zona se le puede agregar el tema del bosque Hoia Baciu, también llamado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. ¿Por qué? Lo que entra y desaparece. Porque han desaparecido muchos. Incluso hay historias
de personas que se han perdido, pero cuando vuelven a aparecer, aparecen de la misma manera en que se fueron. Es decir, para ellos el tiempo Como si no hubiese pasado. no hubiese pasado, pero para nosotros acá. Por eso se habla de que pueden ser lugares dimensionales. De hecho, hay algo bastante curioso y es la forma en que crecen los árboles. Ahí en pantalla, Santi, hay una forma de crecimiento de los árboles, así bastante extraña, de manera como en curva. S, ¿no? Como una S. Algunos dicen que hay un tipo de campo electromagnético que podría estar incidiendo en el crecimiento de los árboles. El bosque está situado al oeste de la ciudad de Cluj-Napoca y se comprobó por excavaciones que hace 10.000 años una civilización vivió en ese lugar. La historia y leyendas sobre él lo han convertido en un lugar envuelto en el misterio a pesar de sus 3 kilómetros cuadrados de superficie. No es tan grande. No es tan grande, 3 Sí. kilómetros cuadrados. ¿Cuáles son los misterios, no? Es una lista larga que incluye, por ejemplo, en él se produciría un fenómeno de tiempo perdido, como lo comenté hace unos minutos. Muchos de los que han entrado en el bosque han perdido la noción del tiempo y cuando salen creyendo que han estado unos minutos, en realidad han estado perdidos horas o también incluso días. El mejor ejemplo fue el de una nena de 5 años que desapareció en el bosque y reapareció 5 años después sin ninguna transformación. La misma ropa, mismo rostro y cuerpo. No había crecido, el tiempo se detuvo para ella, que creía que solo se había alejado de su casa por unos minutos, pero no fue así. Otro caso fue en el año 1970. Esta vez fue una mujer y su hijo de 10 años que atravesaban este bosque cuando cayó la tarde. Imagínense, uno con esa tradición y fama, difícil estar a esas horas allí. De repente sintieron un fuerte escalofrío y los rodeó una gran niebla. Perdieron la conciencia y despertaron en su casa. ¿Qué pasó? No se sabe. Que se lo llame el Triángulo de las Bermudas de Transilvania en Rumania es justificado. Ya en el año 1965, un pastor y su rebaño de 200 ovejas se adentró en el bosque y desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro. Desde ese momento, Hoia Baciu, este bosque, tuvo un segundo nombre, es decir, el bosque misterioso. Impresionante. ¿No? Y me recuerda también a la historia de un bosque en Japón, pero el bosque de Japón se le conoce como el bosque de los suicidas, porque tiene una atmósfera muy parecida a la de este bosque en Rumania, energías, se reportan apariciones y también algo que impulsa a las personas que llegan ahí, por supuesto, deprimidas, a quitarse la vida. Son muchos los casos de suicidio, incluso se han hecho películas, documentales sobre este bosque. Y me llama la atención porque a pesar de que, bueno, Rumania, Japón parecerían ser países, sobre todo Japón, muy desarrollados, donde el tema del recurso económico es mucho más que en estos países de América Latina, uno diría, bueno, la gente ahí estaría más tranquila, más feliz, pero la cantidad de suicidios, por ejemplo, en Japón en general es altísima. Mira que también en este bosque, dice, en Rumania, en Transilvania, dice que muchos de los que entran al bosque salen del mismo con extraños síntomas de ansiedad, náusea, dolor de cabeza y algo inexplicable, pequeñas quemaduras, pequeñas ampollas o erupciones cutáneas. De hecho, ahí hay una en pantalla, Santi, hay una extraña niebla en el interior del bosque de Hoia Baciu, me imagino cómo se pronunciará esto en el idioma, ¿no? ¿Qué podría ser esto, Salim? ¿Qué podría contener este bosque que se sienten esas presencias? Bueno, cuando dicen también que hay mucha manifestación del fenómeno ovni, es probable que primero haya habitado algún tipo de civilización, como lo dice ahí, de hace 10.000 años, que estableció su base allí. Y como sabemos que después de lo que fue el diluvio, todas estas civilizaciones, como los gigantes que habitaban en el planeta, ya no están sobre la Tierra. Se diezmaron muchísimas de estas razas. Y lo que quedó de esto fueron primero bases subterráneas y en algunos lugares de la Tierra manifestaciones energéticas. Alguna vez hablamos aquí de, ¿cómo se llaman los montes de Perú? De Perú, sí, es en Perú, no. Marcahuasi. Marcahuasi también en Ecuador, en La Maná,
en algunos desiertos, en este bosque, por ejemplo. O sea, hay manifestaciones energéticas en el planeta producto de civilizaciones extraterrenas que con su tecnología, con sus prácticas, moldearon esas zonas o digamos que de alguna forma intercedieron en el ambiente natural que había allí. Y el efecto es que, por ejemplo, los árboles crecen de alguna forma, la energía que se maneja en el lugar, pues digamos que no es natural, no es tan natural y se dan este tipo de manifestaciones. Pero podría también ser como decíamos ahorita, ¿no? Podría ser un Un portal portal energético. también, claro. Un portal energético porque las personas al llegar y al entrar y el tiempo haberse congelado, significa que hay un cambio de dimensión en ese Sí, lugar. también puede ser. Como lo hay en el planeta, Como muchos. lo hay, como lo hay. Muchos. Entonces, aquí hemos hablado de portales dimensionales en varios programas y podría mostrarnos Rumania en estos bosques bastante densos, porque si ustedes buscan imágenes de los bosques rumanos en internet van a quedar sorprendidos de lo copioso en el tema de árboles altísimos, que casi que no entra la luz en la parte de abajo. Esta historia es bastante llamativa. Tenemos No, entonces... no, y que el tema de los portales, como alguna vez lo hablamos en un programa, no sé si fue el de la teoría de la Tierra hueca, el planeta tiene muchos portales dimensionales. Hay algunos que son naturales y otros que son provocados por la misma inclinación del planeta Tierra, que no es natural. Dicho por la misma ciencia y culturas ancestrales que hablaban de movimientos muy fuertes en el planeta cambió, ¿no? Su configuración física y energética, y eso generó que en algunos puntos la energía sea distinta, haya cambiado, sea más fuerte, sea más débil, y esto también es producto, o los portales son producto de toda esta situación. Y aquí intercedió mucho el tema de la invasión, ¿no? Claro. Entonces se le conocen como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, ahí en Rumania. Y como si fuera poco, aparecen también algo que se llaman los trovans. Ahí en Rumania, ¿qué son los trovans? Son unas especies de piedras, amigos oyentes, unas misteriosas piedras vivas que crecen, unas piedras vivas que crecen. Y no solamente eso, sino que parece que tuviesen movimiento. Declaradas Monumento de la Humanidad por la UNESCO, las piedras trovans de Rumania se han convertido en un enorme atractivo para turistas y científicos que las han apodado como las piedras vivas. Nos trasladamos hasta Costesti, en Rumania, donde un extraño fenómeno natural se está consolidando como uno de los grandes atractivos de esta zona. Y es que, ¿usted ha visto alguna vez a una piedra viviente? Nunca, ¿verdad? No nos imaginamos esto. Sabemos que es muy difícil entender, pero en Rumania existen. Estas piedras tienen vida propia, se llaman trovans, y su nombre significa literalmente piedras que crecen en rumano, trovans. Y aunque parece mentira, estas piedras no difieren mucho visualmente de las piedras que pueden ver diariamente. Tienen una característica, y es que no son rectas, son curvas, lisas, parecieran ser como construidas. No pasa lo mismo si analizamos su anatomía y su antigüedad. Según los especialistas, estas rocas tienen aproximadamente unos 6 millones de años de vida. Una vida que empezó como pequeños guijarros que en el paso del tiempo se han llegado a convertir en grandes moles de piedras de hasta 10 metros de altitud. Entonces, ellas eran pequeñas y han comenzado a crecer porque crecen, parecieran tener vida o no parecieran, tienen vida y se dice que hasta tienen movimiento. No, el tema de las piedras, lo que es extraño es que se pueda ver el movimiento, porque, bueno, dice la nota cada cuánto crecen. No, dice que tardan 1000 años en crecer entre 4 y 5 centímetros. Eso es bastante geológicamente hablando. Claro, entonces por eso es que dicen que crecen, ¿no? Es un movimiento bastante anormal. Así que no hay que confundirse con los trovans, ya que a pesar de que son piedras que crecen, lo hacen de una forma muy lenta. O sea, lenta para nosotros, pero geológicamente realmente es rápido. Porque
la piedra, o sea, el planeta Tierra como tal, se mueve completamente. Las piedras, todo, se tiene movimiento, pero es un movimiento imperceptible en millones de años o miles y miles de años, sobre todo para el ser humano. Entonces, estas piedras crecen relativamente rápido en comparación con otros movimientos geológicos. Por eso es Claro. lo que genera la sorpresa. La pregunta es cómo crecen estos trovans. Para ello, diversos estudios se han encargado de ver bajo la lupa, tratando de encontrar cómo es posible que una piedra crezca. Nunca habíamos escuchado eso, no nos habíamos imaginado eso antes de toparnos con esto. Bien, pues al direccionarlas encontraron que estas piedras tenían una estructura similar a la que puede tener el tronco de un árbol. Y todos sabemos que el tronco de un árbol está formado por capas que además muestran su edad. Estas piedras funcionan exactamente igual. De ahí que se haya podido hacer una estimación de cuál es su antigüedad. Tal ha sido la fascinación por estas piedras que han sido declaradas Monumento de la Humanidad por la UNESCO. Unas piedras además que hoy en día están protegidas por el Museo Trovans, del mismo nombre de las piedras, el Museo Trovans. ¿Qué tal? Entonces tenemos el descubrimiento de un gran Del esqueleto, esqueleto, 10 metros de altura. Imagínense, esto es un supergigante. Además de los otros que en leyendas y mitos se hablan de 2 metros y medio, casi 3 3 metros. También tenemos el tema de los montes encantados. Uno de ellos, muy famoso, El bosque. el bosque, tiene un nombre El difícil bosque de pronunciar. de Pensilvania, donde está también la leyenda de Drácula. De Drácula. Y ahora estamos hablando de las piedras que crecen y hasta podrían tener movimiento. Se les conoce como trovans en Rumania también. Sumado a lo de los montes Busegui, que ya habíamos hablado. Fuera de Usegui. Vamos a abrir un espacio para los oyentes y televidentes. Estamos también en radio, Santi. Estamos ahí en la radio también, saludando a todos los oyentes que están conectados a Radio Cultural Planeta Conciencia y están muy atentos ahí. Vamos entonces con sus mensajes y reportes de sintonía allí en el chat. A ver. Saludamos a Corazón Celta, muy interesante este tema, muchas gracias. Víctor Manuel Solano dice Cúcuta, ¿qué pasó aquí? Cúcuta, Colombia siempre presente. Saludos Víctor, también Eric Cerón. Están vivas todas las piedras y minerales, pero no animados, parecen muertos, diría, ¿no? Fíjate que aquí hay una reflexión muy interesante que hace Eric, porque siempre hemos tenido la percepción de que las piedras son cosas muertas, pero con esto podríamos nosotros cambiar esa percepción de que realmente tienen vida. Fíjate que eso me recuerda, hace poco cuando hice un programa con un biólogo, yo le preguntaba al biólogo si el planeta Tierra era considerado dentro de la biología como un ser vivo. Y para mi sorpresa, me decía que no, que dentro de la biología el planeta Tierra no es considerado como un ser vivo. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿cómo no está vivo el planeta si todo lo que está sobre él, lo que se alimenta de él, lo que crece de él, está vivo? ¿Cómo es que él está muerto? Vida? Entonces, bueno, me decía entre los argumentos que para la biología considerar algo como un ser vivo debe tener varios elementos, varios requisitos, y que el planeta pues no cumple con todos. Y bueno, esas son las cosas de la ciencia de ese mundo que uno no entiende. Claro que tendrán que pasar años para que reevalúen. Claro, y le pregunté lo mismo del Sol, y el Sol pues mucho menos. Mucho menos, sí. Hombre. También está Corazón Celta, muy interesante. Pablo Cano, aquí en Guatemala hay fenómenos en una de nuestras carreteras. Es en una salida para desinectas. Desconectas el carro y en vez de venirse de retroceso para abajo, empieza a subir algo. Yo he escuchado eso. Él dice que es en Guatemala. Una especie de magnetismo. Yo he visto videos de eso también, sí. Bastante raro. También está con nosotros Flor. Bueno, ahí uno ahorraría gasolina, ¿no? Pero mira, también, no sé, se me ocurrió pensar que a diferencia de las piedras que uno ve en otros lugares, por ejemplo, las piedras egipcias, que son piedras en la construcción cuadradas, ¿no? Con aristas, con puntas. En cambio, las de Busegui las de Rumania, son los trovans, como le llaman, son curvas. Son redondeadas. Lisas, son redondeadas.
quién sabe si también esto podría explicar cómo las piedras en la antigüedad pudieran haber sido movidas para la construcción de grandes monumentos, de grandes objetos. También saludamos a Lili Montes, nuestra querida amiga Lili. No olviden dar manita arriba. Gracias, Lili, por recordar y que todos le den un like. Flor dice, el thorium produce energía. Podría ser efecto de eso. Es reducto del uranio. Todo es probable y no podemos descartar en la medida en que comencemos a conocer más. Julio Gaitán dice, apenas encontraron en Costa Rica una esfera de granito, pero de una gran dimensión en tamaño y no es natural. Entonces, ¿quién les dio la forma? Josefina Ortiz, hay muchos misterios en lugares. Yo entré, bueno, ahí quedó. También nos saluda Kaki Parra, también Santiago Somoza. Ustedes investigadores que saben y conocen tantas cosas, imagínense lo que les falta por conocer. Ni se lo imaginan. Eso sí es muy cierto. Y eso es más lo que uno desconoce. Claro, y eso es lo apasionante de todo esto, ¿no? Que uno puede seguir sorprendiéndose con las cosas que no se imagina y que poco a poco lo va descubriendo. Julio Gaitán dice también, los portales, según la profecía Hopi, serán la entrada de seres del inframundo en los días del gran cambio. Ahora, Salim, ¿crees tú que todos estos elementos que hemos descrito en Rumania corresponden a la incidencia de seres positivos o seres negativos? No, yo lo que pienso es que es lo que quedó de la influencia de civilizaciones negativas, porque vemos el tema de los gigantes, es evidente que es la raza de que habla el Génesis 6. Cuando vemos lo del bosque, que bueno, es algo dimensional que parecería inofensivo, pero también hay avistamientos de ovnis y las personas a veces salen con algún tipo de trauma psicológico, con algunas heridas. Es claro que ahí ocurren cosas no tan positivas. Y lo de las piedras, bueno, lo de las piedras sí es como algo más extraño. Parece un tipo de piedra que solo se ve allí. No sé si fueron cortadas con algún tipo de tecnología. O podría ser que la incidencia de toda esta tecnología afectase las piedras, claro, alterara sus átomos y todo eso. Entonces yo creo que ahí lo que veo es una manifestación de civilizaciones extraterrenas de carácter negativo y que no solamente con presencia en Rumania, sino en toda la zona. Exacto, eso es lo que quería comentarte. Pareciera que toda esta zona del planeta Tierra, pasando por Egipto, pasando por supuesto, lo que llamamos, en la antigüedad se llamó la Sumeria, Irak, Irán, todo esto, yendo un poco más para el este, toparnos con Rumania. Entendemos que esta zona como que fue una zona de incidencia permanente y constante, era como su casa, de estos seres que en la destrucción que ocurrió en la Atlántida tomaron como lugar de reposo, donde se establecieron nuevamente, huyendo de esa gran destrucción, este lugar del planeta Tierra. Sí, es que las leyendas están allí, la influencia cultural, la influencia en conocimientos, las construcciones y todo esto que estamos viendo demuestra que así fue, que estas culturas influenciaron y si vamos al Medio Oriente es más fuerte todavía, porque ahí es donde no solamente se establecieron, sino que el legado religioso es mucho más fuerte, mucho más fuerte. Incluso hoy en día se mantiene tantas de las religiones que ellos enseñaron, tantas de las tradiciones y muchas de las profecías de esos pueblos de Medio Oriente apuntan a que bueno, estos seres regresarán como sus mesías o como sus dioses salvadores. Sí, también tenemos el saludo de Enrique Quique, dice las piedras de canto robado es lo contrario, es decir, las piedras grandes por el movimiento de traslación se convierten en piedras más pequeñas. Lili Montes también dice, este es uno de estos temas muy apasionantes. Claro que sí, Lili. También Iván Peralta dice, en la cueva de los Tallos, en Ecuador, hay cosas sorprendentes que se ven. Saludos amigos de Descubriendo desde Guayaquil, Ecuador. Miren, este es otro descubrimiento, él nos llama la atención, la cueva de los Tallos en Ecuador. En Ecuador sí la he escuchado. José Miguel Teixeira dice, saludos desde Caracas, excelente tema.
También saludamos a Omar Vega, dice, las piedras están tan vivas que son las que le dan templanza al planeta. Claro, ese es el esqueleto, ¿no? Ese es el esqueleto del planeta, claro. Entonces, esa concepción que tenemos o percepción que tenemos nosotros del planeta como una roca muerta, hay que reevaluarla. Y los que primero tendrían que hacerlo serían los científicos, claro, que ellos pero tardan un poco para... Tardan un poco más, es complicado. Sí. Por acá nos dice Julio Gaitán, otro punto de energías malignas está en el rancho Skinwalker en Utah. Sucesos muy raros pasan ahí y una alta concentración de radiación por lo regular se encuentra en estos lugares místicos. Esa es otra condición, ¿no? Que debido a las batallas que relatan varios libros ancestrales de estos seres, incluidos los gigantes, se dice que utilizaban armas tecnológicamente muy avanzadas para la época, incluso de radiación, armas nucleares que desestabilizaron física y energéticamente varios puntos del planeta. Incluso se dice que algunos desiertos son el resultado. El desierto del Sahara, por ejemplo. Exacto, los desiertos por la zona de Irak también, de Irán. Porque incluso el tema de los desiertos no es algo tan natural, no debería ser algo tan natural. O por lo menos como los vemos en este planeta, que son totalmente áridos y sin vida la mayoría. Exacto. Eliana Vázquez nos dice, la Biblia dice que las piedras hablarán. Flor lo complementa y dice, las piedras hablarán si nosotros no lo hacemos. Sí. Es una parte de la Biblia, precisamente lo recordaba, ¿no? Víctor Manuel también dice, nos han ocultado el inframundo y toda su verdad desde Cúcuta. Judith Giribaldi, les saludo desde mi querido Perú, ¿cuándo vienen por estos lares? Bueno, a propósito de esa invitación a Perú, estamos en nuestro propósito de viajar al sur del continente, exactamente a Chile y Argentina. Y para eso pues hemos dispuesto el super chat para que ustedes hagan, si así bien lo sienten, un aporte para ir llenando ese chonchito. Ya hemos recibido varias donaciones de ustedes y ahí estamos haciendo esa caja para ir guardando y más adelante hacer posible el viaje. Tenemos una idea, ya que cuando nos hacen su envío a través del super chat, los señores del YouTube se toman una importante tajada. Sí. Los señores de YouTube hacen dinero muy fácilmente con el trabajo de nosotros los creadores de contenido. Y para eso, pues, se nos vino la idea de hacer una vaki. Una vaki es una especie de vaca o de chonchito virtual donde la gente, a través de un link, puede hacer su donativo en un tiempo específico y para un propósito en específico, como lo tenemos nosotros aquí en Descubriendo para el Viaje al Sur. Y se puede hacer donativos sin que la Vaki quite tanto porcentaje como sí lo hace la gente de YouTube. Así que si yo sé que nos están escuchando la gente de YouTube, hombre, no sean tan avariciosos. Sí, porque ya son millonarios. Ya tienen mucho dinero y dejen de estar ganando tanto más con el esfuerzo de los creadores de contenido. Ángela Guillén dice, interesante, millones de ganancias, gracias, abrazamos desde la Perla Lagunera, México, la Perla Lagunera, México. Saludamos también a Santiago Zamora, obvio, oscuridad total, refiriéndose, supongo, a quienes estuvieron ahí. También Germán Rodríguez dice, sí, mirar por el tema hiperboreal, podríamos decir que son negativos. Pero nos dice Víctor Manuel, en el norte de Rusia está la entrada a la casa de esos gigantes, que era algo de lo que hablaba de Siberia, ¿no? Cuando hagamos el programa de Siberia, vamos a encontrar también misterios como estos o incluso más impresionantes. Hay otra cosa interesante en Rumania, que se han descubierto varias cavidades subterráneas, como los montes de Busegui. Profundos canales que van buscando el centro de la Tierra. Y esto, cuando uno lo descubre, lo lee y lo descubre, podría hacerle comprender o complementar la información cuando hablamos de ciudades intraterrenas como Agartha y su capital Shambhala, en la que se dice, por las tradiciones hindúes y en diferentes lugares del mundo, en las que hay unas puertas dimensionales para llegar a estos lugares intraterrenos donde se apostaron, donde se ubicaron civilizaciones extraterrenas, ocultándose de la vista del humano terrestre. Podría ser entonces que Rumania, en alguno de estos
canales, de estos túneles, pueda también tener puertas o entradas a esta tierra intraterrena, que es lo que normalmente se le conoce como el inframundo. El inframundo, sí. El inframundo. Sí, cuando estuvimos en México, yo entré con Juan, por ahí publicó un video a una de esas cuevas donde hay una leyenda de eso. No recuerdo el personaje que custodia la cueva, y el video está Si en el canal. alguno de los que están conectados Nos puede decir son de el- México, el nombre, esto fue en por favor. Teotihuacán. Sí, en Teotihuacán, la cueva del inframundo, y bueno, ahí nos explicaban toda la leyenda, y cuevas como estas hay en varias partes del mundo. Recuerde que cuando se hablan de mitos, uno cuando le pronuncian, no, que el mito dice, uno cree que es mentira. Los mitos no son mentiras, los mitos son narraciones que realmente están cargadas de simbología, están cargadas de ciertas cosas, pero que sirve para narrar algo que efectivamente es verdad. Lili Montes dice, increíble las puertas estelares de Busegui a Irak. Bueno, vamos con la otra parte de la investigación, porque también se encontraron, amigos oyentes, en Rumania unas tablas. Ustedes han escuchado de las tablas sumerias, de las tablas antiquísimas sumerias. Bueno, hay otro tipo de tablas que se llaman las tablas de Tartaria. Las tablas de Tartaria. Vamos a leer esta parte de estos descubrimientos arqueológicos. Los arqueólogos romanos hicieron un descubrimiento sensacional. Los rumanos, perdón, no romanos. Los rumanos hicieron un descubrimiento sensacional en el condado de Junadora. Aquí descubrieron una gran ciudad, la más antigua de Transilvania e incluso más antigua que las pirámides de Egipto. Imagínense ese tiempo. La mayoría de las veces los arqueólogos rumanos tienen la oportunidad de descubrir la historia de Rumania, oculta bajo capas de tierra hasta cuando las autoridades quieren construir algo. Y ahí es cuando excavando se dan cuenta, ¿no? Este es el caso de la ciudad más antigua de Transilvania, construida en el año 4200 antes de Cristo, es decir, hace unos 6000 años. Construida en el año 4200 antes de Cristo, antes de aparecer las pirámides de Egipto. El asentamiento fue descubierto mientras los trabajadores estaban excavando para organizar una autopista. El sitio, que se encuentra en Turdas, cubre 100 hectáreas. A la civilización de Turdas le pertenece la escritura más antigua del mundo. Habíamos escuchado que la más antigua era las tablas sumerias, Sí. pero esto se lo pasa en años. Y no lo sabíamos, lo descubrimos. Se trata de las famosas tablillas de arcilla. En la foto, allí se las muestra Santiago, descubiertas en 1961 en Tartaria, pueblo situado entre Alba Lulia y Orastie. Estos están marcados con signos similares a los de las escrituras sumerias, imagínense, pero por lo menos 1000 años más antigua que cualquier alfabeto. La escritura permanece todavía indescifrado. Entonces nos está diciendo que estas tablillas, estas tablas, llamadas las tablas de Tartaria o Tartaria, porque fue el lugar donde se encontraron, parecieran tener o ser similares a las escrituras sumerias, las tablas sumerias, pero son más antiguas. Y si están relacionadas las tablas sumerias con las tablas de Tartaria, significa que la civilización extraterrena que estuvo en un lugar estuvo en el otro. Y acá hablábamos en Sumeria de los Anunnakis, de la antigua Babilonia, ¿no? Lo que posteriormente sería Babilonia. Así entonces se ratifica aún más el comentario que hacíamos hace unos minutos del tipo de civilización extraterrestre que habitó en estos lugares de Rumania. Con esto de las tablitas o las tablas de Tartaria, entonces se corrobora, o podríamos acercarnos más a entender que hacían parte de estos seres altos, los ilus sumerios, los grandes seres o los semidioses, que se dieron como la manipulación o cruce genético entre esos seres y nuestras mujeres. También podría entonces ser lo que habitó allí en Rumania. Sí, podría ser la misma civilización. Y cuando hablabas de que la escritura es parecida a la de las tablillas sumerias, es evidente que estamos hablando de la misma civilización que tocó varias zonas del planeta. Solo que lo de Sumeria es como más famoso.
sea, es más común escucharlo y esta que es más antigua, yo hasta hoy es que lo sé. No, yo también. Sí, yo voy Yo leyendo lo descubrí que... en esta investigación. No sabía que podría haber existido unas tablas más antiguas que la que siempre hemos, bueno, en este modernismo, digamos modernismo 3.000, 4.000 años hacia acá. Pero no, aparecen las de Tartaria. Bueno, Impresionante. Entonces, entendemos que en esa huida, luego de lo ocurrido en la Atlántida, fueron muchos lugares de aterrizaje que prepararon estos seres extraterrenos para continuar con su, como lo que siempre han llamado, su nuevo orden mundial. Ujú. En aquel entonces, las investigaciones arqueológicas de la futura autopista reveló la primera ciudad de Transilvania, asentamiento neolítico llamado Turdas, condado de Junedora, que era ubicado en el centro regional de la producción y distribución de cerámica. Impresionante ver, amigos oyentes, ese descubrimiento interesantísimo allí. Entonces, fíjense que también no encontré mucho, solo encontré una fuente de una famosa matriz de bronce. Hay un lugar que se llama en Rumania, Sarmisegetu, voy a repetirlo nuevamente, Sarmisegetusa. Es una región que, bueno, ya de construcción es mucho más moderna, es un complejo religioso y militar muy parecido a Stonehenge, pero construido en piedra y madera. Allí se encontró algo que se le conoce como la matriz de bronce de Rumania o de Sarmisegetusa. Allí esa matriz es una especie de hexágono de bronce que tiene unas inscripciones bastante llamativas. Y una de ellas muestra, por ejemplo, una deidad que probablemente se pudo haber adorado en aquellos tiempos en Rumania, lo que hoy llamamos Rumania, de una serpiente o un dragón, mejor un dragón con cola de león. Un dragón con cola de león. Se ve en diferentes inscripciones de esa matriz de bronce, como se le conoce. Lo que podríamos entonces asociar ese símbolo permanente del dragón que se define, recuerda que se define en el libro secreto de Juan, Sí. que tiene una cara, Una cara como de de león, león y, la serpiente y una antigua. serpiente. Y el cuerpo de serpiente, sí. Y el cuerpo de serpiente. Entonces, esa definición que hace de Yaldabaoth en el libro secreto de Juan es muy parecida a la descripción de la deidad adorada en la antigüedad por los pueblos ancestrales de Rumania. Allí en ese inscrito en la matriz de bronce, que hay que investigarlo un poco más, no encontré mucha información al respecto. Fíjate que tampoco es casualidad que el idioma en estos lugares sea tan complicado gramaticalmente y muy difícil la pronunciación, no porque nosotros seamos latinos, sino que lo que es el alemán, el mismo inglés, el inglés es como que el más suave, pero el alemán, el ruso, todos estos idiomas de esta zona son muy fuertes y muy difícil para la vocalización. Y esto se debe a la influencia precisamente de estas civilizaciones extraterrenas cuyos idiomas o forma de lenguaje es muy parecida. Muchos de estos idiomas son de origen extraterreno. Solo que luego se suavizaron un poco para que el ser humano pudiese hablarlo un poco mejor, pero son de este tipo. Por eso lo extraño que son, como el mismo mandarín, ya pues más en Asia también lo es. Mira, por acá nos hacen comentarios, vamos a leer un poco. Nos dicen Martín Carrizo: chicos, sabemos que hubo una guerra en el cielo y entidades negativas colonizaron el planeta en su escape de esa guerra. No es posible que la extinción y la pérdida de la civilización de gigantes, el diluvio y demás vengan de la mano de estas entidades que dominaron el planeta hace muchos años. Bueno, el tema del diluvio precisamente fue para diezmar el poder que ellos tenían antiguamente. O sea que el diluvio es una acción de las acción jerarquías de la luz para contrarrestar el dominio de los gigantes y de otras civilizaciones. Lo que ocurre es que ellos antes gobernaban en persona. Ahí lo tenemos en las leyendas de tantos pueblos que hablaban de dioses altos, de seres gigantescos de unas dimensiones, y eran los que estaban en cabeza de los pueblos, eran adorados. Entonces, ¿qué ocurre? Que
esto también iba en detrimento de la vida humana en el sentido de que muchas leyendas dicen que ellos se comían a los seres humanos, literalmente. Además de los sacrificios de sangre, se alimentaban de las personas, promovían guerras. No vayamos muy lejos, Zeus, el comedor de hombres. Zeus, el comedor de hombres. Entonces, claro, ahí cuando ya la vida del planeta estaba en un riesgo muy grave, las jerarquías de la luz intervienen porque si no, pues la raza humana hubiese sido extinta de manera injusta. ¿Por qué digo injusta? Porque en aquella época ellos se aprovecharon de la inocencia humana para manipular y arrasar. Es como si se mete un asesino a un jardín de niños, un jardín infantil, y los niños inocentes de todo llega y empieza a matar a todo el mundo. Pues ¿qué tienen que hacer las autoridades? Proteger. Meterse y arrasar con el asesino, sin Claro. preguntar. En cambio, ¿por qué es diferente ahora? Porque alguien estará preguntándose, bueno, ¿y por qué no intervienen ahora? Lo que pasa es que ya hemos crecido y nos hemos hecho cómplices del asesino. Entonces ya las autoridades dicen, bueno, si nos metemos a arrasar a los asesinos, hay que llevarnos a los cómplices también. Digamos que también el trabajo más fuerte de erradicar la presencia física de estos seres se hizo. Ya se hizo. Exacto. Ya lo que queda es en el hombre el rastro ideológico o de comportamiento Sí, que claro. dejaron en nosotros. Es decir, por plantearlo de otra manera, ya esa oscuridad que fue exterminada ahora anida Dentro del dentro ser humano. del ser humano. Y en las élites y todo aquello. Diego, entonces ahora nos corresponde a nosotros hacer un trabajo de limpieza. Es decir, nosotros queremos destruir las tinieblas, pues hay que destruir lo que la está potenciando en este momento y somos nosotros en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Miren, entonces tenemos investigar sobre la cultura dacia, la Sarmisegetusa, la matriz de bronce, las piedras que crecen, los trovans, como se conocen, las tablas de Tartaria. Todo estamos hablando de, amigos oyentes, de Rumania. Los túneles, se habla de 3 túneles al centro de la Tierra en Rumania. También los restos de gigantes, la antigua civilización Agatirsi, muy parecida a la civilización que habitó en Sumeria. Las piedras del sepulcro, que tiene una composición especial como lo graficó nuestro compañero Salín. Y no dejemos atrás los bosques misteriosos en los que probablemente puede haber un campo electromagnético, un lugar o dimensión desconocida, o como también se le puede llamar, portales dimensionales. El Triángulo de las Bermudas rumano, allí en estos bosques, en este bosque misterioso. Bueno, allí queda, amigos oyentes, el inicio de nuestra investigación, llamar la atención sobre la existencia de estos misterios. Queda en cada uno de ustedes como investigadores profundizarlos o ir colocando las piezas en el lugar correspondiente. Me parece muy buena la invitación que nos hace Salín de ir ahora a ver qué es lo que hay en la antigua Siberia. Muy seguramente vamos a salir muy impactados, impresionados de lo que allí se puede descubrir. Sí, porque hay mucho más allí, hay descubrimientos, hay leyendas muy interesantes. Estaremos haciendo la investigación para traer un programa sobre Siberia, un lugar más inhóspito aún que Rumania, o sea, más desconocido por nosotros, porque Claro, Rumania está más de alguna lejos. forma, sí, está más lejos, está más al norte, es más frío, más enigmático. Total. También nos dice Omaira Gallegos, buenas noches, hermanos, excelente programa, reportando sintonía, saludos Neil y a la mesa de trabajo. Germán Rodríguez también nos dice, hay un concepto denominado ciclo litológico, ciclo litológico. También Eros dice, hola, por favor, ¿cuánto tiempo tiene que empezó? Bueno, el programa empieza a las 8 de la noche, ya estamos para completar 1 hora de programa. Empieza a las 8 de la noche, hora de Colombia, finaliza a las 9 de la noche, hora de aquí de Colombia, por supuesto. También Josefina Ortiz dice, yo entré en un túnel de Tonina, Chiapas, se siente como si hubiera otro clima. Es decir, que también llegó a entrar a otro de estos túneles. Sí, en la cueva que entré con Juan ocurría lo mismo. Bajaba la temperatura. Cuando uno bajaba, la temperatura descendía, pero hubo un momento donde estábamos bien adentro que hacía un calor tremendo. Es decir, dentro de la misma cueva, según la zona, cambiaba la temperatura también. Claro, también Germán Rodríguez dice, el príncipe empalador famoso en esas tierras, se dice que de allí salió la leyenda de Drácula. Por supuesto, lo mencionamos
hace unos minutos. Julio Gaitán dice, en la historia sumeria, Gilgamesh tiene una gran estatura que tiene un león como si fuera un gatito. Ese símbolo del león es muy recurrente en esas civilizaciones, ¿no? Tengamos en cuenta también el símbolo de Apocalipsis 5, ¿no? El león de la tribu de el Judá. león de la tribu de Judá, sí. Porque los judíos también tienen su simbología allí. ahí, sí. Bueno, Salim, de esta manera hemos llegado al final de esta pequeña investigación, esta propuesta de investigación, llamándoles la atención a todos ustedes de los misterios que se encuentran allá, sumando esta investigación a la que ya habíamos hecho hace unos meses sobre los montes de Usegui. Hasta ese momento, como les dije al principio, no imaginábamos que íbamos a encontrar tanto más en Rumania. Solo en Rumania, en ese lugarcito pegado al Mar Negro, y que pues están en todos estos países allí que uno tiene que ir al mapa para ver cómo es que queda, quién queda al lado, porque no es muy común para nosotros. Sí, bueno, y cuando hagamos el programa de Siberia seguramente encontraremos más misterios. El planeta está plagado de esto, y esto ha sido el producto de la intervención de fuerzas negativas que han alterado el ciclo natural de las cosas. Por eso en este planeta hay portales, hay avistamientos de ovnis, hay criaturas extrañas, hay apariciones, hay manifestaciones energéticas. Todo eso es producto de esa fuerza oscura que, bueno, produjo con su intervención anomalías. Y esas anomalías, cuando se investigan normalmente, pues no se va a la fuente de lo que las generó. Y aquí pues hemos tratado de poder enlazar lo que ocurre en Rumania con lo que hemos hablado de otras culturas y civilizaciones para entender que tiene el mismo origen. Así que esperemos que el programa les haya gustado y que haya servido como para despertar, ¿no?, ese interés de seguir investigando los misterios en varios puntos del planeta. Así es. Nos vamos también para reflexionar cómo la ciencia va muy lento, va detrás de nosotros en la intención de conocer estas verdades, y poco a poco irán diciéndonos que es así, pero mientras nos corresponde a nosotros seguir descubriendo. Gracias a Santiago, detrás de cámara, gracias a ustedes conectados al YouTube, gracias a los oyentes que se conectaron en la radio, y los esperamos el próximo viernes aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo. Descubriendo. Descubriendo.